Para hablar del tema, le doy la bienvenida a Fray Marcos García, sacerdote dominico, quien además es periodista y locutor. Fray, gracias por estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos Eduardo, y gracias a todo el equipo de producción de NTN 24 y de manera especial de la tarde. Se acerca la Navidad, un tiempo para celebrar el nacimiento de quien para mí, con todo respeto, fue el más grande hombre en alma y corazón que pisó esta tierra. Hablo de Jesús de Nazaret. Un tiempo de festejo para los cristianos, católicos y otras religiones, un tiempo de abrazo en familia, pero en el caso de Venezuela, nuestra tierra, Fray Marcos, habrá poca unión familiar, y lo digo porque al menos 2000 hogares viven ahora mismo la tragedia de tener un familiar en prisión por razones políticas, por pensar distinto. Comencemos por ahí, Fray. Mira, a mí me gusta mucho cuando dices que se acerca la Navidad, porque yo creo que es algo que tenemos que rescatar. Hablando litúrgicamente, en lo litúrgico estamos en un tiempo bonito que se llama Adviento, que es advenimiento, que es preparación. A veces nosotros se nos olvida y el comercio nos ahoga, presentándonos y bombardeándonos con luces esplendorosas, deslumbrando las calles en los países que más pudientes o los que pueden tener sus arbolitos, se llenan de todos los signos y símbolos que esta época del año nos presenta, y a veces uno dice, ¿y Cristo dónde está? ¿Dónde está Jesús? No lo veo, veo muchos arbolitos, veo muchos Santa Claus, que no son malos, que es bonito, que haya luz, que haya adornos, pero que eso nos invite verdaderamente a ir a quien es la verdadera luz, a quien has dicho tú, a Jesús de Nazaret, que más que un hombre es 100% hombre, pero tampoco se nos puede olvidar que es 100% Dios para los que creemos en Él, para quienes le seguimos en distintas denominaciones de iglesias cristianas y no cristianas. También muchos lo ven como un gran ser humano que partió la historia de la humanidad en dos. Eso también hay que decirlo. Y él, precisamente Jesús, hace un antes y un después en cuanto al tema del amor. Recordemos que cuando a Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Varias veces en el Evangelio aparece que le preguntan esto y él dice, ¿es verdad que es amar a Dios? Y él dice, es verdad, pero el primer mandamiento es Shema Israel, escucha Israel. Escuchar es un verbo que el Señor utiliza muchísimas veces para nosotros, no solamente en su tiempo, sino 2000 años después, sigue resonando ese Shema Israel, el pueblo escogido que somos todos nosotros los bautizados. Pero me gusta también señalar que Jesús es el hombre que parte la historia de la humanidad en dos en cuanto al amor se trata, porque le agrega, es verdad y es cierto que dice, amar a Dios o amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y Jesús le añade, y al prójimo como a ti mismo. Y además invita después, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, y el Señor dice hasta 70 veces 7, que es como una señalización de un número infinito, de algo que una alianza, hablando de alianza que es redonda, es algo que nunca se deshace. El perdón tiene que estar permanentemente allí en los corazones de quienes se dicen o nos decimos cristianos. Y precisamente en esta fecha es importante recalcar el tema de la reconciliación y el perdón, ya que hablas que muchas familias, es cierto, no se van a dar ese abrazo de feliz Navidad o feliz año el próximo 24 a medianoche o el próximo 31 a medianoche. Sin embargo, Carlos Eduardo, yo siempre he dicho que Dios, y no lo digo yo, lo dice la iglesia, y no lo dice solo la iglesia en cuanto a la doctrina, lo dice la Sagrada Escritura. Dios no se deja ganar en generosidad, y Dios siempre de algo oscuro saca la luz. Recordemos que dice Cristo, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también te lo dice a ti, me lo dice a mí. Cuando sentencia, vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Hablando de luz, mira la velita que tengo aquí por Venezuela todas las noches frente al Santísimo, y por Venezuela y el mundo, ahora por España, por Colombia, por todo el mundo. Y dice, vosotros sois la sal, y si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Y si la luz se esconde, nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama, dice el Señor. O si se enciende una luz para encenderla en una montaña que todo el mundo lo vea. Por eso cuando digo que Dios no se deja ganar en generosidad, es que siempre les digo a los jóvenes que me encuentro por ahí por la calle como repartidores, jóvenes profesionales con diferentes carreras universitarias, eh, haciendo cualquier cosa, en cualquier ocupación para poder sobrevivir en estos países fuera del suyo y para poder enviar alguito en esta época de Navidad, cosa que a mí me conmueve y me sobrecoge muchísimo, porque siempre pienso en sus familiares que están allá,
Y entonces yo les digo, no dejen que las tinieblas, la oscuridad del mal pensamiento les ahogue. Permítanse ser un pesebre, permitan que su corazón sea un pesebre donde Jesús quiera nacer. Porque si nos fijamos en la Sagrada Familia de Nazaret, no la pasaron nada bien. Mm. Con la persecución de Herodes, en la huida hacia Belén, nadie les quería, no había lugar para ellos en las posadas y fueron a dar a un pesebre, pero la Virgen María fue una mujer que fue capaz con San José de hacer de una pesebrera, aquello maloliente, un hermoso hogar donde nació el Rey y Salvador de todos nosotros y de la humanidad, el Dios hecho hombre y el hombre que nos lleva a Dios. Fray, sé que es difícil reconciliarse con quien te ha agredido, con quien te ha humillado, con quien ha violado tus derechos. ¿Qué es para usted la reconciliación? Y le pregunto también, ¿es distinta la reconciliación desde el plano espiritual? Es que la reconciliación tiene que pasar por un plano espiritual. La reconciliación tiene que pasar obligatoriamente para mí, no solamente como sacerdote, sino como ser humano, y hago un llamado a escudriñar cada uno su dimensión espiritual. Una reconciliación consigo mismo para que se pueda dar una reconciliación con los demás, tiene que pasar por ese plano espiritual. Por eso invito a todos a escudriñar esa dimensión espiritual en esta fecha tan importante donde vuelve la estrella de Belén a iluminarnos el camino para que vayamos todos al pesebre a adorar al niño. Y es que precisamente la reconciliación, si no pasa por un plano espiritual, a veces se puede volver pura diplomacia y se puede volver como ese cuartito donde por ahora yo creo que te perdono, por ahora yo creo que me reconcilio conmigo y con la humanidad, pero ya verás después lo que va a pasar cuando yo esté al frente, ¿no? Por supuesto, tiene que haber justicia y yo clamo por eso, no por venganza, sino por justicia. Por supuesto, quienes hayan hecho el mal y quienes estén ocasionando tanto mal, están llamados todos los días, Carlos Eduardo, a la reconciliación con ellos mismos, porque recordemos que ninguno está exento y el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, dice el Señor precisamente, pero cuando se ha hecho un llamado por voz activa, por voz pasiva, a la paz, pero no una falsa paz de quédense ustedes tranquilos mientras que yo esté aquí, porque si no, no puede haber paz. Mentira. Una paz que esté regida por los términos de justicia, por los términos de claridad, no de trampa, no de esa viveza criolla que tanto daño nos ha hecho. La reconciliación, repito, tiene que pasar por un plano espiritual. De lo contrario, se convierte en un mero formalismo diplomático. Y qué mejor manera que aprovechar estas fechas donde muchos de nosotros también estamos lejos de nuestros familiares, donde yo tengo hermanos regados, yo tengo familiares aquí y allá, tengo primos, tengo amigos que no veo hace muchísimos años y que no me ven a mí. Y eso también duele. Pero que ese dolor nos permita también a nosotros fijarnos en la Sagrada Familia de Nazaret. Imaginemos por un momento, imagínate tú que eres un hombre casado, tener que huir con tu mujer y tus hijos, subirlos a un automóvil, lo que hizo José, tener que agarrar a la Virgen María embarazada, tocar las puertas y no había en ningún lugar podían estar. Le estábamos negando sin darnos cuenta a la humanidad la entrada al Salvador, al Redentor. Y también otra cosa, Dios se vale de cosas pequeñas y de cosas y de personas que nadie toma en cuenta. Por ejemplo, los ángeles se les aparecieron, a los primeros que se les aparecieron fueron a los pastores y no había nada, me imagino yo, más despreciable, sucio y hediondo que los mismos pastores que pasaban toda una noche y que sin ganas iban a gritar gloria a Dios porque estaban toda la noche cuidando y vigilando a las ovejas. Pues ustedes y yo podemos permítanos ser esos pastores a los que se le aparezcan los ángeles para que nosotros vayamos primero a cantar gloria a Dios y mostremos el camino a los demás. La opresión en la región, Fray, no es un problema solo de Venezuela, que ya lo hablábamos al principio. Hay otros pueblos oprimidos en la región como Cuba, también Nicaragua. Incluso en Nicaragua se persigue a los sacerdotes. Sí, mira, la iglesia se crece siempre cuando la iglesia ha tenido momentos de persecución, momentos de asesinato, de guerras civiles, cuando la iglesia ha estado en momentos, por llamarlo de alguna manera, de aprieto, siempre la gracia de Dios prevalece.
Cuando la noche cree que ha ganado, la voz del Señor sentencia, yo estoy contigo. No olvidemos que el Señor nos dice y nos repite desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, no temáis, que yo estoy contigo. Ánimo, sed valientes, yo estoy con vosotros. Así que la opresión va a existir siempre. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, lamentablemente, con el tener el poder y el placer, siempre se va a alejar del Dios que nos hace sencillos y humildes. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tener el poder y el placer aleja y llega a corroer a quien lo llega a poseer y aleja de la luz del mundo que es Cristo y que nace para todos nosotros. Entonces, cuando el ser humano le da la posibilidad a la tiniebla y a la oscuridad de que no sea Cristo quien nazca, por supuesto va a existir opresión, porque esa oscuridad te va a llevar a que yo soy el que mando aquí y aquí nadie tiene derecho a opinar, y si tú levantas la voz, pues serás perseguido, torturado y asesinado, como les pasaba a los primeros cristianos. Así que el mensaje es, no temáis, que yo estoy con vosotros y reinaré hasta el fin del mundo, como nos dice Cristo nuestro Salvador, que ya está pronto por llegar. Fray, en este mundo de hoy, con dos guerras en curso, en Oriente Medio, también en Europa del Este, es necesario, creo yo, orar, pedir por la paz. Mira, la paz, yo siempre he dicho que la paz se consigue con un piso muy sólido que es la sensatez. Porque a veces hablamos de, por ejemplo, el tema de la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Y yo siempre le digo a los jóvenes en formación, usted quiere ser feliz, eso está muy bien, pero esa felicidad, y en este caso esa paz, tiene que pasar por la sensatez. Y les pongo un ejemplo universal. El semáforo, cuando está en amarillo, bueno, por allá en nuestras tierras a veces es dale rápido, ¿no? Pero en términos donde se cumpla la norma es cuidado, cuidado, hay que ser, la prudencia nunca es mucha, la sensatez tampoco. El semáforo está en amarillo, ya viene en rojo, usted tiene que detenerse. Pero ¿qué pasa? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero nos sirve a todos. Y es un ejemplo en micro lo que sucede en macro. Que a mí me hace feliz, y como yo estoy buscando la felicidad por encima, y lo decimos a veces sin darnos cuenta, yo voy a buscar la felicidad por encima de quien sea y de lo que sea. Entonces, como yo estoy buscando la felicidad sin ser sensato y sin ser prudente y sin llamarme a mí a la moderación, pues me llevo por delante a quien sea y paso el semáforo en rojo. Me voy a hacer daño, le voy a hacer daño a otros, ocasiono un desastre, ocasiono dolor en muchísima gente, que es la familia y los amigos de quien fue atropellado o de mi persona si resulto bastante herido o porque no muerto por haberme pasado el semáforo en rojo. No podemos pasarnos el semáforo en rojo. Y el semáforo en rojo, entiéndase, desde la familia, desde los que son cabeza de hogar, desde el abuso de una oficina, desde los trabajadores que subyugan unos a otros, el chisme, el cotilleo, como dicen en España, la calumnia. Eso es pasarse el semáforo en rojo. Entonces, en términos macro, cuando analizamos una guerra, y te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo que cualquiera que nos esté viendo lo puede entender. En términos macro, cuando vamos a una guerra, pues precisamente los líderes políticos, los que deberían ser los guías y los protectores, ponen al pueblo hambriento muchas veces también de poder, de tener de sentirse y de ser dominante como todo ser humano, a pelearse unos con otros. Y es donde vemos estos desastres. Decía el Papa Francisco en estos días que la guerra siempre resulta la peor pérdida para toda la humanidad. En la guerra nadie nunca gana. A pesar de que un pueblo diga ganamos contra otro pueblo, nadie sale ganador. Por eso la llamada es, desde este ejemplo tan sencillo, es cuidado que el semáforo está en rojo, cuidado que el semáforo ya está en amarillo. Cuando a usted le toque la luz verde, usted sensatamente pasa y así nadie se hace daño. Fray Marcos García, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y sobre todo hoy, fuerte abrazo. Gracias a mi casa, como bien has dicho, NTN 24, a quien llevo siempre en mi corazón, en mi pensamiento, en mis mejores recuerdos como periodista en esa casa que pasé un año. Y les repito a todos los que están allá y a los que están viéndonos por estas pantallas que tanto bien hacen, transmitiendo toda la información necesaria y justa para todo el continente y más allá. Por favor, dejemos que Cristo nazca, permitamos que una verdadera nacimiento de Cristo se produzca primero que nada en nuestro corazón. Y no se olvide que por muy pequeña que sea su llamita, usted la junta con la llamita del otro y la llamita de la otra y la del otro y la del otro, y vamos a poder iluminar al mundo con la luz de Cristo que se nos está dada en el bautismo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz días de Adviento para gritar gloria a Dios en el cielo, el
martes a medianoche, cuando nazca nuestro Salvador. Gracias, Carlos Eduardo, a ti y a todo tu equipo de producción. Bendiciones. Amén, amén, Fray. Gracias. Un abrazo por usted como siempre.